tal, Esteban? Vamos a dar un minutito para que nuestros compañeros entren al aula y comenzar nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a estar revisando casos de trabajo, vamos también a ver interpretación. Vamos a cerrar un poquito acerca de lo que estuvimos revisando en nuestra clase anterior. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de casas de relación. Vimos cómo en un momento determinado se debe interpretar las casas de relación. También estuvimos revisando cómo puede llamar un amor del pasado, estuvimos revisando compatibilidad. Bueno, ahora con respecto, como un avance extra de casas de relación, vamos a revisar un poquito sinestría. No es la clase corresponde a casas de trabajo, pero vamos a revisar un poco de sinestría. Damos un minutito más para ver si nuestros compañeros se agregan a la clase. Primero que nada, comentarles, para sinestría es muy importante dentro de las cartas astrológicas natales revisar en las cartas de ambos participantes cuál es el Venus natal. ¿Qué nos va a dar el Venus natal? Nos va a dar la capacidad de afecto, deseo y necesidad afectiva por parte del nativo. Ahora, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de esta persona. Esta persona tiene un Venus en Cáncer, en conjunción al Sol, en oposición a Urano y en oposición a Neptuno. Entonces, ya tenemos varias áreas de oportunidad con respecto a los afectos. Y también tenemos a Saturno dentro de casa 5, que es una casa de relación. Marte, que es regente de casa 7, una casa de relación en cuadratura a Saturno. Entonces, vemos varios escenarios a través de los cuales esta persona vamos, es inarmónico con respecto a las cuestiones de relación. Ahora bien, vamos a compararlo con otra carta. Tenemos aquí, vamos a compararlo con esta carta, ¿sí? Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver por separados a las personas que vamos a realizar la sinestría. En este caso, la carta número 2 corresponde a esta persona, ¿sí? Y también tenemos que revisar Venus natal. Tenemos que saber cómo es que ama esta persona. Tenemos un Venus en Piscis en conjunción a Saturno. Vamos a abrir un poquito el orbe. Venus en Piscis en conjunción a Saturno, con un aspecto de sextil trino a Plutón, Neptuno y Urano. ¿Qué quiere decir? Bueno, Venus conjunción Saturno nos habla siempre acerca de parejas con diferencia de edad, nos habla también acerca de muchas veces relaciones que dependen más de una cuestión de carácter práctico que de carácter sentimental. Ahora bien, tenemos aquí a Venus con buenos aspectos hacia Urano, Neptuno y Plutón, pero a pesar de que son buenos aspectos, son planetas transpersonales que siempre vamos a darles el beneficio de la duda, importando poco que estén en un trino o un sextil, que son aspectos positivos, ¿sí? Podemos considerar a esta persona una persona que desea, ¿sí? Venus, deseo, a personas que no tienen compatibilidad de carácter, Urano, Venus, Neptuno, también una persona que puede llegar a idealizar en un momento determinado alguna situación de afecto. Y Venus, Plutón, que a pesar de que está de manera positiva, pues nos habla de codependencia, nos habla acerca de apego. Entonces, ya vimos, por ejemplo, Venus regente de casa 5, está Tauro, y tenemos aquí la conjunción con Saturno. Esta misma conjunción con Saturno es la que tenemos en la carta número 1, que es Saturno para la 5, pues en la carta número 2 es como si tuviéramos a Saturno en la 5, porque Venus, que es regente de casa 5, Tauro, mete a Saturno por conjunción a la casa 5, así que tenemos energía saturnina de casa 5 para ambas personas. Ahora bien, vamos a analizar la sinestría, que es lo que nos atañe. Eh, siempre analizando sinestrías, nosotros tenemos que poner mucha atención a las casas de relación, que fueron lo que vimos la clase anterior, ¿sí? Casa 7, casa 5. ¿Qué le está pasando a casa 7 y qué le está pasando a casa 5?
Aquí, por ejemplo, lo primero que tenemos que revisar en una sinestría, que aunque no es el caso, lo estoy asociando a casas de relación, casas de amor, es dónde cae el sol de la persona en la carta en cuestión. Por ejemplo, este sol de esta persona cae a casa 7, así que esta persona promueve o invita a una relación. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta también otros elementos. Por ejemplo, casa 7, Marte, tenemos a Marte en cuadratura a Marte. Lo que quiere decir es que hay esta relación, ¿sí? En sinestría vemos que no hay contacto de soles, así que falta amistad, no hay contacto de lunas, falta comprensión emocional, hay una cuadratura de mercurios, lo cual quiere decir es que con respecto al nivel cultural o al entendimiento o a la inteligencia hay una tensión o desarmonía y que bueno, que la relación está basada en una cuadratura de Marte a Marte. ¿Qué quiere decir? Que hay química, que hay atracción, pero que estas personas si no lo están haciendo están peleando. Así es que es una relación basada en atracción física y no así en una cuestión de carácter real, auténtico. Sí, es importante revisar estos aspectos en una sinestría, sí, qué hacen los planetas de una persona y qué hacen con los planetas de la otra persona. Ahora bien, tenemos aquí, podemos ponerlos a la inversa. Aquí dice invertir, damos un clic y vamos a poner una vez más el ejemplo. Bueno, ok, tenemos ejemplo 4. Aquí, en caso contrario, son las mismas cartas que hemos estado trabajando, pero en este caso la carta de una de las personas va por dentro y la carta de otra persona va por fuera. Hemos invertido. A través de esto podemos ver, por ejemplo, aquí un ejemplo claro. Tenemos el Saturno de esta persona en sinestría. La carta que está en el interior es de la primera persona, esquina superior izquierda, y la carta que está, o los planetas que están en el exterior, corresponden a la segunda carta, esquina superior derecha. Por ejemplo, en este caso, Saturno en casa 2 nos habla acerca de que este nativo de la derecha resta valor, importancia y quita recursos y beneficios a la persona de la primera carta. Esto es algo muy importante porque así podemos saber en qué área nos beneficia o nos perjudica una persona. ¿Cómo encontramos el beneficio? Bueno, Júpiter, sabemos que siempre expande. El Júpiter de nuestra pareja va a expandir la zona de la casa en donde se encuentre y también el Sol nos va a iluminar la parte de la casa donde se encuentre. ¿Sí? Aquí el Sol y Júpiter son los que nos benefician y Saturno es un planeta que restringe, limita y frustra. Entonces, la casa 2, como ya sabemos, es una casa de valor, de autoestima y, bueno, de economía. Entonces, hay una pérdida de economía. Eh, Se llama... A veces Saturno puede actuar de manera fría, egoísta o abusiva. Este es el ejemplo claro. Otra de las situaciones que nosotros vemos en la sinestría, aparte de esta cuadratura de Martes, ¿sí? Es esta situación en donde Saturno tiene una oposición a Marte. ¿Esto qué significa? Marte, vamos a verlo en una clase posterior, es nuestro, Marte y Plutón son nuestros principios libidinales. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una pulsión de muerte, Plutón, y tenemos una voluntad, Marte. Entonces, ellos expresan el deseo libidinal a través de convertirlo en deseos. ¿Sí? Cuando el ejemplo 4, que es esta carta, está en oposición a Marte, que es el ejemplo de la carta número 1, se habla acerca de que a la larga esta persona terminará por castrar, terminará por minar la voluntad del ejemplo de la carta número 1. ¿Sí? Este es un aspecto que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a temas de relación. Ahora, hay muchos ejemplos con respecto a sinestría. Voy a poner uno extra y vamos a revisar.
Vamos a revisar. Solo por ponerlo como ejemplo. Una vez más, vamos a tomar cualquier carta al azar. Tenemos aquí prueba con ejemplo 3. ¿Sí? Igual, lo que tenemos que hacer es observar primero detenidamente las cartas por separado. ¿Sí? Tenemos que observar en este caso carta número 1 y tenemos que observar a su Venus. Un Venus en Tauro que está en conjunción a Mercurio-Luna en cuadratura a Marte. Un Venus dentro de casa 12. Entonces, podemos entender, ¿sí? Uno, que el deseo de esta persona puede estar supeditado al hecho de tener filtreos, coqueteos o amores a escondidas, porque Venus está en casa 12. Y tenemos aquí Venus conjunción Luna, como está en un aspecto tenso con Marte, nos puede hablar también acerca de deseos, Venus, deseos, que tienen una parte de conveniencia, ¿sí? A veces cuando encontramos a Venus o Júpiter en aspecto a la Luna, pues nos puede hablar de mujeres que eh, tienen a bien acercarse a los demás a través de el interés de carácter económico o algún tipo de interés, ¿sí? Bueno, ya vimos la carta número 1, vamos a ver la carta número 2. ¿Sí? En este caso vamos a igual a ver a Venus, ¿sí? Que es algo importante. Ahora, con respecto a el tema relación, es importante saber, por ejemplo, si es la carta de una mujer o si es la carta de un hombre. Porque en la carta de una mujer tenemos que buscar a Marte, ¿sí? Para saber cómo le gustan o cuál es su principio de placer libidinal con respecto a los hombres, siempre y cuando sea heterosexual. Aquí, por ejemplo, tenemos un Marte en Acuario en un aspecto a Urano. Entonces, esta persona tiene una tendencia muy fuerte a encontrar hombres, ¿sí? Que primero son muy diferentes a ella, no hay compatibilidad de caracteres y específicamente tienen que ser hombres muy inteligentes. De hecho, hablamos de genialidad, porque Urano es un planeta genial. Ahora, estos hombres, cuadratura Luna, cuadratura Mercurio, cuadratura Venus, pueden en un momento determinado tener ciertas características como muy emotivos. A lo mejor Venus en esta cuadratura puede ser que sea galante, o más que galante, que sea pues un poco promiscuo. Venus y, Venus y Marte en cuadratura, porque ahora estamos analizando a Marte. Ahora, supongamos que la carta 1 supongamos que es de una mujer y la carta 2 suponemos que es de un varón. Si esta carta es de un varón, tendríamos que buscar aquí sí a Venus para entender cómo le gustan las mujeres. Un Venus que se encuentra un Venus que se encuentra en conjunción al Sol, un Venus que se encuentra en trino a Marte, en conjunción a Neptuno, en sextil a Plutón. Bueno, me habla de que a esta persona, considerando que esta carta es de un varón, le gustan las chicas que llamen mucho la atención, conjunción con el Sol, que tengan capacidad de liderazgo, que tengan buen sentido del humor, que tengan nobleza. Habla también acerca de que sean mujeres dinámicas, habla también acerca de que sean mujeres intuitivas, nutritivas, ¿sí? Y bueno, tiene una tendencia también a que sean sensuales, porque tenemos este aspecto con Plutón, y este mismo aspecto hará que consiga mujeres que en ocasiones tengan la palabra es codependencia, chantaje o manipulación. Este, vamos de nuevo a revisar ya las cartas en sinestría para entender el ejemplo. Vamos a ver, aquí está. Tenemos este ejemplo nuevo. Aquí la carta de interior es femenina, la carta exterior es masculina. Tenemos un sol para casa 8. Lo que quiere decir es que esta persona de la esquina superior derecha masculino va a favorecer las finanzas compartidas. Generalmente se habla de cuestión de carácter sexual, sobre todo por el sol ahí. Entonces, esta persona tiene un deseo libidinal fuerte y va a tratar de iluminar la parte de intimidad de esta persona. Ahora, ahorita vamos a invertir las cartas. Sí, vamos a analizar primero dónde caen los soles. Ya vimos que el sol le cae a la 8. Y después, una vez más, como en el submarino, los aspectos que tenemos en nuestra tabla de interaspectos. En esa tabla de interaspectos tenemos a Mercurio en trino a Mercurio, así que hay una afinidad de carácter intelectual. ¿Sí? Estas personas entienden, comprenden
y tienen el mismo nivel cultural, ¿sí? Tenemos otro aspecto de Marte-Marte. ¿Qué pasa con este aspecto Marte-Marte? Este aspecto Marte-Marte nos habla de una lucha de egos, ¿sí? Marte-Marte siempre va a dar parejas que están... Aquí hay una afinidad intelectual, no como en la carta anterior, que solo era sexual. Pero la sexualidad no es una base para una relación, por eso necesitamos nosotros o amistad, Sol-Sol, o comprensión, Luna-Luna, o comunicación, Mercurio, o deseo y afecto, Venus-Venus. Pero Marte-Marte, aunque sí es un elemento importante para la configuración de la pareja, no es definitivo. Entonces hay mucha atracción sexual, Marte en oposición a Marte, Marte en cuadratura a Venus, que nos habla específicamente de cuál es la dinámica de la relación. Ahora bien, vamos a invertirla, vamos a ver si nos permite invertir, si no, aquí está, ya está invertida. Ahora podemos ver que ambas cartas mandan el Sol a casa 8, así que en conjunto este es un muy buen equipo para ser socios, para generar y amasar economía o fortuna, porque ambos, aparte de iluminar la parte del carácter sexual, también podrían motivarse para ahorrar juntos y tener negocios juntos como socios o simplemente en un contrato de matrimonio. Hasta aquí vamos a abrir algunos minutos, ¿sí? Para saber si tienen alguna inquietud. Y si tienen alguna inquietud, pues bueno, tienen que hacerla saber en este momento. Con respecto a lo que se ha hablado el día de hoy, ¿no hay inquietudes? Ok, bueno, entonces voy a continuar. Voy a estar hablando de casas de trabajo y vamos a analizar casas de trabajo, permítanme. Vamos a analizar casas de trabajo. Ok. Tengo aquí, vamos a poner cualquier carta como ejemplo. Para analizar casas de trabajo, tenemos nosotros que ir a casa 6 y casa 10, que son los indicadores de uno, trabajo remunerado en casa 6, 2, trabajo de manera independiente como emprendedor en casa 10. Siempre tenemos que revisar ambas casas porque cuando el paciente se acerca con nosotros y nos pregunta acerca de oportunidades laborales, escalafón, etcétera, tenemos que revisar ambas casas para contestar esa pregunta. ¿Sí? En esta ocasión, para este ejemplo, vamos a tomar esta carta. Aquí tenemos casa 6, tenemos la cúspide de casa 6 en Piscis, Neptuno como regente, con diferentes aspectos. Vamos a abrir un poquito el orbe. Tenemos a Neptuno en sextil a Plutón, Neptuno trino Marte, Neptuno conjunción Venus, trino Luna. La verdad es que esta persona tiene una muy buena casa 6, tiene a la Luna ahí con una cuadratura ante, pero independientemente de eso, su regente de casa 6 está sumamente positivo. Vamos a la Luna, aquí sí, la Luna es regente de casa 10, con una cuadratura ante a Júpiter, a Mercurio y una oposición a Plutón. Estas oposiciones a Plutón en nuestra sociedad son vistas de manera muy positiva porque las personas que están obsesionadas con su trabajo son eficientes y eficaces y en nuestra sociedad eso se aplaude, ¿sí? Yo disto mucho de esta versión, así como por ejemplo, no sé, de repente hay personas que tienen a Júpiter, Marte, muchos planetas en casa 9 y que se vuelven beatos y que rayan en lo absurdo en las doctrinas. Bueno, en el trabajo también hay personas workaholic que se dedican únicamente a trabajar hasta que se queman en el trabajo y bueno. Pero bueno, ese Plutón que tenemos de Neptuno en aspecto de sextil a Plutón va a generar que el individuo sea una persona muy trabajadora, muy dedicada, tiene muy buenos aspectos para casa 6, unos aspectos un poquito adversos con respecto a casa 10, pero esta luna en oposición Plutón de nuevo nos reafirma esta capacidad laboral que tiene esta persona
para desarrollarse a través de esas casas. Ahora, vamos a suponer que esta persona nos está preguntando con respecto al hecho de trabajo. Puede no tener trabajo o puede tener trabajo y estar buscando un escalafón. Así que vamos a poner sus tránsitos. Permítanme. Ejemplo 3. Vamos a poner sus tránsitos y a través de los tránsitos vamos a determinar en qué momento podría tener un escalafón en el trabajo o una mejor oportunidad laboral o encontrar un empleo en su defecto. Si vamos a buscar a Neptuno y vamos a buscar a la Luna, ya sabemos que Neptuno está en fuego y que la Luna está en fuego. ¿Qué quiere decir? Que todos los tránsitos positivos de Júpiter, ¿sí?, hacia signos de fuego le harán trino y hacia signos de aire se convertirán en sextiles. Entonces, el paso de Júpiter de tránsito lo tenemos nosotros dentro de casa 5. Este aspecto durará un año dentro de casa 5 para que en el 2000, sí, para que a finales del 2022 ingrese Júpiter a su casa 6, en donde tendrá la oportunidad de tener un trabajo formidable o un escalafón. ¿Sí? Ahí podría solicitarlo y tendría toda la fortuna necesaria. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este momento? Júpiter de tránsito, aquí lo tenemos. Sí, vamos a abrir un poquito el orbe. Estamos buscando a la Luna y estamos buscando a Neptuno. Entonces Neptuno en este momento tiene, aquí está Neptuno, tiene un sextil de Saturno, lo cual nos habla acerca de una estabilidad importante a nivel laboral. Y Júpiter ha pasado ya por grado los grados que corresponden a la Luna, 7 grados, y que corresponden a Neptuno, 16 grados. Lo que quiere decir es que hace pocos meses, aproximadamente 5 o 8 meses, tuvo una oportunidad laboral importante, ¿sí? Y como estamos buscando un escalafón o un nuevo empleo, ¿sí?, el mejor empleo que va a tener va a ser cuando Júpiter ingrese de tránsito a casa 6. Tarda Júpiter un año aproximadamente en pasar cada casa, así que será para finales del 2022 que ya tendremos a Júpiter en casa 6 dentro de esta casa. Ahora, para que tenga un aspecto positivo a sus planetas regentes de casa de trabajo, tendría que forzosamente entrar hasta Aries y bueno, aquí ya lo tendríamos en casa 6. Sí, vamos a poner otro ejemplo. Con respecto a casas de trabajo, ¿tienen alguna duda? Pregunto. Hola, Manuel, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, mi pregunta es por casas. Ya hablamos de la casa 6, ¿verdad? Con el Sí, asunto del trabajo. sí. ¿Qué pasaría con, bueno, tiene relación Júpiter cuando entra también en casa 10? ¿Puede dar alguna situación con el trabajo también? Claro, o sea, estamos hablando primero de un beneficio, pero es evidente que va a haber situaciones y circunstancias en donde también hay pérdidas de trabajo. Hablando específicamente de casas de trabajo, nosotros tendríamos que analizar primero qué casas me hacen perder el trabajo, casa 6, casa 10 y casa 12. En casa 12 podemos vivir finales, por ejemplo, un tránsito de Saturno a casa 12 puede quitarme trabajo, sí. Yo lo he visto en muchos ejemplos de, de pacientes que tienen el tránsito de Saturno entrando a casa 6, Saturno entrando a casa 10 o Saturno entrando a casa 12 o puede haber lo siguiente. Uno, una cultura laboral muy alta que el nativo perciba como un exceso de responsabilidad que no se compensa con los honorarios o simplemente un descalabro a nivel laboral. ¿Me sigues, Esteban? Ok, muy bien. Y una pregunta así para aprovechar. Sí, Cuando Saturno en Natal está en casa 12, ¿algún aspecto con el regente casa 6 puede dar lo mismo? Un aspecto Ah, negativo, digamos. eso es definitivo. Lo que acabas de mencionar también lo vamos a aplicar para casas de relación. Siempre que nosotros estemos interpretando una carta astrológica, es evidente que no solo los aspectos positivos van a potenciar las casas, sino también los aspectos negativos. ¿Qué quiere decir? Tenemos aquí este ejemplo y vamos a poner los tránsitos. Saturno, escúchame, Saturno está de tránsito en Acuario, ¿sí? Y él tiene sus planetas en Luna en fuego y Neptuno en fuego.
Entonces, tendríamos que buscar mutables o cardinales para que esta persona tenga un conflicto. ¿Qué quiere decir? Que haya una cuadratura o una oposición a sus planetas regentes de casas de trabajo. Entonces, vamos a obtener beneficios por Júpiter y vamos a obtener descalabros por parte de Saturno. También dentro de tránsitos, el tránsito de Saturno va a entorpecer, ralentizar, presionar la casa de trabajo. Ahora, te explico, Esteban, no es lo mismo tener un tránsito de Saturno a mi regente de trabajo. Cuando los tenemos a regente, a planeta regente, los tránsitos de Saturno no tardan más de 8 meses. Pero cuando los tránsitos de Saturno pasan por una casa, tardan 2 años y medio. Entonces, a lo mejor sí puedo solventar el paso de Saturno en cuadratura o oposición o conjunción a un regente de casa de trabajo por 8 meses. ¿Qué quiere decir? Que voy a decirle al paciente que no tiene que bajar la guardia, que tiene que dar lo mejor de sí y que, bueno, tiene una fecha específicamente delimitada que es más o menos 8 meses. Yo voy a revisar en el programa cuándo es que sale de orbe Saturno en esta cuadratura, conjunción o oposición para indicarle que después de eso, bueno, ya puede relajarse un poco a nivel laboral. Esteban. Emanuel, Dime. me voy a salir un poquito del tema. Salte, salte, dime. Aplica para salud también. Aplica para todos los aspectos que nosotros estamos manejando dentro de la astrología, porque nosotros ya estamos hablando de interpretación, ¿me sigues? ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya estamos identificando cómo tenemos que interpretar una carta astrológica a través del paso, del tránsito de los planetas importantes, en este caso Júpiter y Saturno, para encontrar en qué momento voy a tener un beneficio Júpiter o una restricción Saturno. ¿También aplica para casa de salud? Claro que aplica para casa de salud. Por ejemplo, todavía no abordamos el tema salud, pero imaginemos que en esta carta de ejemplo es de una mujer. Para las mujeres la salud está indicada en su luna y para los hombres la salud está indicada en el sol. Entonces, por ejemplo, imagina un tránsito de Saturno por casa 6 para esta persona que va a ser alrededor de 5 10 como de 6 o 7 años. Entonces tendrá Saturno de tránsito en casa 6 y además de tener a Saturno en casa 6 lo tendrá en conjunción a su luna, lo cual le va a causar un perjuicio pues bastante importante. ¿Me sigues? Ok, muy bien, sí. Gracias, más bien. Ok. Bueno, nos va a servir Ujú. para todas las casas, porque ahora ya sabemos qué significa cada casa y ya sabemos cómo podemos identificar a través de los regentes de ascendente y a través de los tránsitos la interpretación. Yo quiero como aclarar solo un poquito acerca de casas específicas, ¿sí? Cómo encontrar de manera específica dentro de nuestra interpretación ahora con casas de trabajo. ¿Alguna otra inquietud antes de cerrar la sesión del día de hoy? Cualquier inquietud que tengan pueden hacerla saber encendiendo su micrófono. Sí, Elizabeth, Valeria, Emanuel, solo voy a aprovechar dime, también. dime. Es que, bueno, personalmente, bueno, yo tengo Neptuno en casa 6 en Sagitario. Sí, Entonces, bueno, no me acuerdo los aspectos, pero digamos, como uno de los transpersonales, como sí. vos dijiste ahora, que puede ser una sorpresa, ¿verdad? No sabemos por dónde Ok, agarra, ok. creo. Tranquilo, Ajá, Esteban, entonces, ya sé a dónde vas, pero lo que vamos a hacer es que al final de nuestro curso vamos a tener unas interpretaciones de nuestras cartas astrológicas, astrólogos, y porque ya los considero astrólogos, quiero entender que estamos entre doctores, que no vamos a juzgarnos, y vamos a tener esta retroalimentación. ¿Te parece adecuado? ok, muy bien. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, doy por terminada la clase el día de hoy con respecto a casas de trabajo. Les deseo que tengan un excelente fin de semana.